durante el otoño de 1914, los planes concebidos por la Triple Alianza y la Triple Entente para obtener la victoria se han desmoronado sin que se hayan obtenido resultados decisivos. En todos los frentes, los ejércitos, agotados y abrumados por las víctimas, han dejado de avanzar. En el oeste, en Francia y Bélgica, millones de hombres se han confinado en las trincheras y los medios y las tácticas militares existentes no logran sacarlos de allí. La vida de millones de jóvenes europeos repentinamente quedó en suspenso en las trincheras durante 4 largos años, entre el cieno, las ratas, el hambre y los muertos. La vida diaria de cada soldado variaba mucho dependiendo de la línea en la que estuviera en ese momento. En la reserva la rutina era más relajada, había trabajo diario que hacer, pero vivían sin el miedo constante al fuego enemigo. Durante la estancia en la reserva, los mandos animaban a sus reclutas a ducharse, algo casi inexistente en la primera línea, y a relajarse escribiendo a la familia con tranquilidad. A su vez, también había tiempo para el sexo. La gran cantidad de jóvenes ociosos hizo que muchos vieran un gran negocio en los burdeles. Sin embargo, los oficiales se mostraron generalmente muy estrictos por el miedo a las enfermedades venéreas entre las tropas. En la segunda línea había más tensión, pues los soldados podían ser llamados para reforzar la primera trinchera en muy poco tiempo, y el fragor de la batalla era cercano. El trabajo diario también era más intenso al tener que abastecer constantemente a los compañeros de la primera línea, que era donde más mantenimiento hacía falta. Los soldados que estaban en las trincheras de primera línea eran los que más trabajo tenían y los que soportaban mayor presión. Aunque la imagen que solemos tener es la de constantes bombardeos, ráfagas de ametralladoras y el grito de los compañeros muriendo, el día a día era bastante más tranquilo, pero no por ello mucho mejor. Por lo general, el tiempo que un soldado pasaba en una trinchera de primera línea solía ser breve, desde tan poco como 4 días hasta 2 semanas seguidas antes de que la unidad fuera relevada. A esto le seguiría una temporada dedicada al apoyo y luego a las líneas de reserva, seguido de un periodo de descanso de corta duración antes de que comenzara de nuevo todo el ciclo de servicio de trinchera. La rutina diaria de un soldado en primera línea empezaba con un llamamiento a las armas muy temprano por la mañana. 1 hora antes del amanecer, el ordenanza y el sargento de la compañía despertaban a todos los hombres, ordenándoles subir al escalón de fuego para prepararse contra una incursión del enemigo que casi nunca se producía. Quizás esto se debiera a que el enemigo realizaba exactamente el mismo ejercicio, exactamente a la misma hora. En algunos casos, los soldados solían aliviar la tensión de las primeras horas, con fuego de ametralladoras, bombardeos, y fuego de armas pequeñas, lo que era a menudo denominado como el odio matutino. Una vez que se llamaba a retirarse 1 hora después, los hombres de ambos bandos desayunaban y limpiaban sus armas. El desayuno generalmente consistía en 1 o 2 rebanadas de pan, algo de carne, mermelada o mantequilla, y galletas. Si los hombres tenían suerte, las penurias de la guerra serían solventadas con una buena ración de licor antes de comer. Cabe aclarar que durante un intenso tiroteo, el suministro de alimento, que ya de por sí era insuficiente, podía verse seriamente mermado por el fragor de la batalla. El suministro de agua potable era igual de limitado, y al ser transportada en bidones de gasolina, el agua contaba con un sabor sumamente desagradable. Para compensar, los hombres juntaban agua de rocío y de lluvia, y en algunos casos extremos, hervían el agua contaminada con lodo, patógenos y veneno cadavérico del campo de batalla. Dado a que la línea del frente de cada lado estaba constantemente vigilada por francotiradores y vigías durante el día, el movimiento se restringía a lo esencial hasta la noche,
por lo que cuando los hombres no estaban ocupados en una tarea específica, se dedicaban a actividades para matar el tiempo, leyendo, escribiendo cartas, tal vez durmiendo lo que pudieran, o a veces, cazando a esas molestas ratas. El miedo a un ataque existía, pero al principio era fácil predecirlos porque la artillería debía realizar disparos de prueba para calibrar los cañones. Conforme pasaron los años, los avances en observación, cálculo y el desarrollo de tácticas de infiltración, sí crearon un miedo constante a los ataques. De un momento a otro, podían caer sobre las cabezas de los soldados toneladas de proyectiles, algunos de ellos con gas. El gas era especialmente aterrador, porque no siempre era fácil de detectar, siendo un asesino tan silencioso como mortal. De igual manera, la infección y la gangrena cobraron un porcentaje igual o más alto de vidas de combatientes que las muertes reales directamente de los combates. Cuando llovía, las trincheras se convertían en marismas de bajo nivel, llenas de pulgadas de agua sucia, que hacían que los soldados fueran propensos a infecciones fúngicas que ahora se conocen como pie de trinchera y boca de trinchera. Los antibióticos todavía no se habían inventado en la Primera Guerra Mundial, por lo que la atención calmante era el único tratamiento que se podía administrar. Además, la estancia prolongada de muchos hombres en alojamientos cerrados y sucios significaba que enfermedades comunes como los resfriados y la gripe podían propagarse rápidamente. Alimañas como piojos, pulgas y gorgojos estaban por todas partes y podían propagar otras enfermedades. Los restos de comida desechada, la suciedad general de vivir medio bajo tierra y no poder lavarse o cambiarse durante días o semanas, también atrajeron a millones de ratas que contaminaron los alimentos y propagaron la infección. De entre todas ellas, la rata marrón y la rata negra eran profundamente aborrecidas, pero la rata parda era especialmente temida. Atiborrándose de restos humanos, desfigurándolos grotescamente al comerse los ojos y el hígado, podían crecer hasta alcanzar el tamaño de un gato. Los hombres, exasperados y temerosos de estos desagradables animales, que incluso correteaban por sus rostros en la oscuridad de la noche, intentaron librarlas de las trincheras por varios métodos, como disparos, con la bayoneta e incluso a palos hasta la muerte. Sin embargo, todo fue inútil. Una sola pareja de ratas podía producir hasta 900 crías en un año. Con todo, hubo hombres ingeniosos que, aprovechando su oficio anterior a la guerra en la industria del cuero, curtieron las pieles para hacer parches y reparar los uniformes. Con la llegada del crepúsculo, se repetía el mismo ritual matutino de ponerse de pie, agarrar las armas y prepararse para un ataque del enemigo que, nuevamente, casi nunca se producía. Pasado esto, las trincheras se convertían en un hervidero de actividad. Grupos de racionamiento serían enviados a las líneas de reservas para recoger el correo, la comida y el agua del día siguiente, mientras que a otros hombres se les asignaría el deber de centinelas en el escalón de fuego. En general, se esperaba que los hombres proporcionaran servicio de centinela por hasta 2 horas. Un poco más, y había un riesgo real de que se durmieran en el servicio, acción que era comúnmente castigada con una fuerte reprimenda o, en el peor de los casos, muerte por fusilamiento. Para ayudar a detectar cualquier signo de actividad enemiga en las cercanías, como minería, preparativos para un ataque con gas, indicado por la presencia de cilindros de gas, o incluso grupos de cableado enemigos, ambos bandos establecieron puestos de escucha a unos aproximadamente 30 metros por delante de la línea del frente. También se enviaron patrullas para ayudar a los soldados a familiarizarse con el terreno del campo de batalla, ubicar los puestos de escucha enemigos e identificar brechas en las defensas de alambre, por donde las patrullas enemigas ingresaban al área desocupada entre las trincheras de ambas partes. La tierra de nadie. A veces, las patrullas o los grupos que se encargaban de reparar o agregar alambre de púas se encontraban con hombres de la línea opuesta que realizaban la misma tarea.
En tales circunstancias, los hombres se enfrentaban a la opción de huir de regreso a su línea para solicitar fuego de ametralladora o participar allí mismo en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. No podían permitirse el lujo de usar sus armas reglamentarias en tierra de nadie, pues el sonido de los disparos inevitablemente atraería la atención de las ametralladoras de ambos lados. Estos encuentros ocasionales, aunque desafortunados, eran de las pocas oportunidades que tenía un soldado para enfrentarse a sus semejantes del lado contrario. De todos modos, la única forma de luchar cara a cara contra el enemigo fuera de las batallas importantes era aventurarse en una incursión nocturna en las trincheras opuestas. Llevadas a cabo de noche por grupos de 50 a 200 hombres, estas incursiones tenían por objetivo mantener el espíritu combativo entre las tropas, levantar la moral y desestabilizar al enemigo. Si la incursión iba bien, los atacantes regresaban con algunos prisioneros y un montón de botín. Sin embargo, podían esperar un furioso bombardeo enemigo en respuesta y a veces, en 1 o 2 días, un contraataque. Finalmente, tras varios días y noches, el servicio de un soldado en la primera línea concluiría con la llegada de las unidades de relevo que, amparadas por la oscuridad, se abrirían paso cansadamente a través de numerosas líneas de trincheras de comunicaciones cargadas con equipos y provisiones de trinchera, como palas, picos, hierro corrugado, tarimas, etc. Y así, todo el ciclo entre barro, ratas, enfermedades, proyectiles de artillería y muertos volvía a empezar.